Bienvenidos a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del ATSI en TVASI Tu Voz. Hoy TVASI al día, abril 29, 5 de la tarde. Nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Porfirio Guzmán, que ya ha estado anteriormente con nosotros. Un tema interesante para todos los internistas y médicos familiares, pero tenemos la gran ventaja de que el profesor Porfirio es un gran experto, conocedor de lo que es el electrocardiograma en sentido general. Así que vamos a dar inicio a algunas informaciones generales, sobre nuestro programa, un segundito, permítanme apagar los micrófonos. Sí. Ahí le dejo la inquietud que ya voy a entrar en la clase. Chao, hablamos más tarde. Cuando llegue a su casa. Sí, doctora Carmen, hay un micrófono prendido ahí. Déjenme ver. Ok. Sí, perdone. Algunas informaciones generales de nuestra asociación. TVASI Tu Voz sale, son 2 programas, los miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde, como en el día de hoy. Desde New Jersey, New York, transmitimos este programa. Ya tenemos más de 1,760 suscriptores y más de 1,000 videos con diferentes temas de actualización, entre ellos el origen de la vida, el envejecimiento, trastornos en el electrocardiograma, como en el caso de hoy. También estamos en audio, que ustedes ven esa plataforma, pueden suscribirse. En el día de hoy, por levantar su mano y hacer preguntas. Siempre mencionamos a nuestros fundadores, agradecerles siempre a ellos, que hace 34 años fundaron esta institución en la ciudad de New York, doctor Eliezer Guzmán, doctor Bautista, también estuvo ahí el doctor Williams, y ahora más reciente un grupo de jóvenes se han integrado apoyando la gestión de esta asociación, como Carmen, Raiza, Cristian, la doctora Leonor Tavares. También la doctora Frances Robles estuvo en ese origen. Pero más recientemente, durante la pandemia, hace 3 años, estamos cumpliendo 3 años, estamos haciendo TVASI Tu Voz. Y nos ayuda Elba Rosa, la doctora Hermosén, la doctora Carmen, Kenia. El agradecimiento siempre para ellas, al igual para la doctora Silveria Alcántara, Raiza, y también la licenciada Evelyn Mateo, al igual que el doctor José Ruiz y el doctor Williams. Siempre mencionamos que si usted piensa emigrar o puede correr la voz, que si es médico, psicólogo, odontólogo, laboratorista, bioanalista, puede suscribirse, puede hacerse miembro de esta institución con su copia de título, llenando una aplicación y el pago de $100 por el año completo. Va a recibir una identificación, un ID, un diploma de membresía permanente y toda una historia de pertenecer a esta institución de 34 años de servicio en la ciudad de New York y en otros estados. Nuestro invitado en el día de hoy es invitado nuestro, no hay reporte de conflicto de intereses. Si alguien es nuevo en el día de hoy o piensa emigrar, nosotros ayudamos a los inmigrantes, médicos, enfermeras, dentistas, odontólogos, a insertarse de manera rápida, a obtener empleo, haciendo cursos de certificación corta como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomista. Pueden comunicarse con nosotros para más detalle y obtener más información. Ya finalmente quiero dar detalles de que estamos en los últimos de logística de nuestro congreso médico, que lo vamos a tener en el Bronx, en el Hospital Montefiore del Bronx. Gracias a Rosarina de Telemundo, que se comunicó con nosotros, pudimos referir ante la tragedia del edificio que se desplomó la semana pasada en New York. Este congreso está dedicado a la diabetes, una ruta a la prevención, y además incluye una recepción el sábado 20 de mayo en la Galería de Arte de Pediatría 2000 en Nueva York, en el 3332 de Broadway. Están invitados, está libre de costo. Ahí van a hacer contacto, van a tener contacto con los invitados internacionales, los miembros del consejo directivo, los moderadores y todo el equipo nuestro que va a compartir esa noche, preparándonos para el otro día, que el 21 vamos a tener el Congreso Médico. Así que están invitados para mayo 20, mayo 21, para el Congreso Médico
de Nueva York, que es el Congreso número 17. Finalizo recordándole dos grandes eventos, como son dos grandes ferias de la salud. Una el domingo 25 de junio en Pershing, New Jersey, y la otra va a ser en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, en la escuela Juan Pablo Duarte José Martín, que está en Elizabeth, donde vamos a tener la feria número 10. Están invitados a integrarse, a registrarse para ofrecer servicios y se pueden comunicar con nosotros para más detalles. Doy paso a la doctora Carmen Rodríguez para introducir a nuestro conferencista en el día de hoy. Así es, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y damos una vez más la bienvenida al doctor Porfirio Guzmán. Digo una vez más porque lo hemos tenido el año pasado con un tema bastante interesante también relacionado a la cardiología. Y el doctor Guzmán, precisamente, aunque es especialista en medicina familiar, posee máster también en diferentes áreas de la medicina interna. También posee máster en cardiología de la Universidad de San Jorge, Zaragoza, España, y es experto en hacer estudios de electrocardiograma, monitoreo de la presión arterial, lo que se llama MAPA, ¿verdad? Y el monitor de la frecuencia cardíaca del Holter. El tema que el doctor nos trae hoy es bloqueos auriculoventriculares en el electrocardiograma. ¿Cómo identificarlos? Bueno, pues el doctor Guzmán también es profesor del área para los residentes de cardiología. También trabaja en la ciudad de Moca y tiene varias prácticas privadas. Le damos la bienvenida al doctor Guzmán si desea comenzar a compartir pantalla o si solo va a hacer pues este micrófono es suyo. Ok, Gracias ¿no? Ok, sí, así. Tenemos diapositivas, yo la voy a compartir ahora. Ok, adelante, profesor. Gracias. Ya, ahí está entrando ya. Perfecto. Excelente. Sí, ya se ve. Lo puede maximizar. Está perfecto. Ya, puedo comenzar así. Ya. Bueno, Sí. ahora aquí me avisan cuando comience. Adelante, profesor, puede comenzar. Bueno, pues para mí es un placer en esta plataforma de aprendizaje, que es la plataforma de Apsis, que le da charlas y conferencias para aprendizaje a todo lo que es el personal de la salud, llámese médicos especialistas, y es una plataforma muy importante, realmente dan temas muy importantes y para mí es un placer, ya que me gusta enseñar. Yo soy el doctor Porfirio Guzmán, como ya me presentaron, especialista en medicina familiar, a mucha honra, especialista clínico, electrocardiografista clínico, y tenemos un máster en medicina interna y cardiología, y hacemos lo que es medicina interna y cardiología, tanto a nivel público como a nivel privado, y hacemos los estudios cardiológicos, electrocardiograma, MAPA y Holter. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, por eso lo clasifiqué, porque existen bloqueos de rama, bloqueos sinoauriculares, pero sería muy extensa la conferencia. Lo ideal, el tema de hoy es hablar sobre los bloqueos auriculoventriculares y cómo identificarlos en el electrocardiograma. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia, hablar de que antes de hacer el electrocardiograma, en los años 1830, por ahí, se inventó lo que es el galvanómetro. Eso era lo que se usaba para las patologías cardiológicas, cuando los pacientes llegaban con infarto, llegaban con arritmias cardíacas, se usaba este aparato, que con esas dos pinzas que ustedes ven ahí, se inventó en el año 1836, y se le ponía las pinzas en la piel al paciente, y si se medía la corriente eléctrica, y si daba hacia la izquierda, el paciente tenía una patología, y si daba hacia la derecha, no. Entonces, no podemos hablar de los bloqueos AB sin hablar de lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma fue inventado hace más de 100 años por Entowens. Entowens fue quien lo inventó, y a más de 100 años es la prueba más usada en cardiología. Se hace en 5 minutos, y en este estudio se detectan lo que son los bloqueos, las arritmias cardíacas, los infartos, y se detectan lo que son las isquemias biocárdicas, los que son las obstrucciones coronarias y demás. Y aquí tengo a Entowens, que fue quien lo inventó. Eso fue cuando él estaba
en esos procesos. Entonces recibió en el año 1924 el premio Nobel de la Medicina a sus aportes a lo que es la salud y a la cardiología. Él fue quien inventó el electro, inventó las ondas, dijo qué patología tenía cada onda y es uno de los mayores pues admiradores. Él nació el 21 de mayo de 1860, perdón, y 3 años después que le dieron el premio Nobel, pues él murió. Entonces vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares y vamos a dar una definición. El bloqueo auriculoventricular no es más que un trastorno de la conducción eléctrica. Entonces, el impulso cardíaco se transmite, como se ve ahí, desde el nódulo sinusal hasta el nodo AB y de ahí va a los ventrículos, a las tejidas, a todo donde tengan que llegar. Entonces, cuando hay un bloqueo auriculoventricular, se ven fibras aquí. Hay fibra degenerativa y el impulso no llega acá. Y eso es lo que se llama bloqueo auriculoventricular, que son de 3 tipos. De eso vamos a hablar ahorita, pero para entenderlo, tenemos que entender esos conceptos. Entonces es importante de decir cómo se ve un bloqueo AB en el electro, que vamos a hablar ahorita. Tenemos que entender lo que es la onda P. Vamos a tener una onda P conducente, una onda P que no conduce o que conducen, y el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, va a estar mayor de 0.12, de 0.20 segundos o mayor de 5 cuadritos chiquitos. Si ustedes se fijan aquí en este trazado, que es un ejemplo, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ese paciente tiene un bloqueo. Entonces, desde el inicio de la onda P, por ejemplo, tenemos QRS, onda T, onda P que aquí inicia hasta el inicio del complejo QRS acá. Ese intervalo, aunque hay un segmento PR, es el intervalo. Para hablar de bloqueo, onda P, que conduce, que no conduce, y intervalo PR va a estar prolongado. Entonces, para hablar de los bloqueos, para ahorita entrar en materia, tenemos que hablar de las células cardíacas. Las células cardíacas tienen unas características que transmiten su propio impulso y se descargan automáticamente sin ningún artefacto externo. Esa es la característica de las células cardíacas. Por eso, cuando el paciente comienzan a fallar los nódulos y demás, el paciente te hace un paro cardíaco, te hace un bloqueo, es cuando fallan esos impulsos de esas células. Entonces es importante, para hablar de bloqueos AB hay que hablar de células en reposo y de células en movimiento. No es lo mismo, las células en su interior tienen una carga negativa y en su exterior tienen una carga positiva. En su interior, la célula cuando está en reposo, por eso le pregunté al paciente que si tiene una angina en reposo, que si es una angina en movimiento, las células en reposo tienen carga negativa y tienen un potencial de membrana de menos 90. A diferencia de cuando las células están, como se ve aquí, positivas, que la célula, el paciente está en movimiento, la célula está en movimiento, se descargó, se despolarizó, pues el umbral del paciente, o sea, el umbral en ese momento es de menos 70. Por eso es bueno cuando usted hace el diagnóstico de infarto, de angina, o un bloqueo AB que usted quiere que el paciente ingresado, se le pregunta si el paciente estuvo en movimiento o no estuvo en movimiento. Entonces, bueno, aquí lo tenemos otra vez más claro. Como yo le decía, la definición de bloqueo, este es el nodo sinusal, este es el nodo AB. El impulso llega de aquí hasta aquí y de aquí se transmite en todo el corazón. Entonces, cuando se comienzan a ver estas fibras que se ven aquí, que el paciente comienza a tener fibrosis a nivel cardíaco, entonces el impulso, en vez de llegar aquí directamente, pues se para aquí, después cruza aquí, y eso es lo que se llama bloqueo auriculoventricular. Entonces, como les decía ahorita, tenemos que hablar de 2 cosas, onda P e intervalo PR. Entonces, la onda P es la onda que tiene que ver con la despolarización auricular y mide 0.12 segundos, 2.5 cuadritos, o sea, 2 cuadritos y medio hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo y hacia donde quiera usted. La onda P no habla de la despolarización auricular. Como dijo la otra vez para recordatorio, como estamos hablando de ella, cuando usted tiene una onda P hacia arriba, que dijimos 1, 2, 3, 4 cuadritos, ese paciente, si le llegó con dificultad respiratoria, si le llegó con una insuficiencia cardíaca, ese paciente tiene un crecimiento auricular derecho. Cuando la onda P tiene más de 2.5 cuadritos hacia arriba en el electro, nuestro paciente hipertenso, diabético, y usted ve una onda P prominente hacia arriba, más de 2.5 cuadritos, pues el paciente tiene un crecimiento auricular derecho, tiene que mandarse de su eco y ahí pues se confirma. Entonces, aquí, al contrario, se fijan, onda T,
Onda P aquí, si se fijan, mide más 2 cuadritos y medio abajo. Cuando la onda te hace un electro a un paciente hipertenso, diabético, y usted ve que la onda T está hacia abajo, la onda P, perdón, mide más de 3 cuadritos hacia abajo, pues estamos hablando de un crecimiento auricular izquierdo. Usted le manda a hacer el paciente el ecocardiograma y pues ahí se ve. Entonces, vamos a hablar del intervalo PR. Dijimos que en los pacientes con bloqueo aurículo-ventriculares, vamos a hablar de onda P, vamos a hablar del intervalo PR. Entonces, el intervalo PR en los pacientes con bloqueo aurículo-ventriculares tienen un aumento de 0.20 segundos y más de 5 cuadritos, o sea, más de un cuadrado grande. Cuando usted ve a los pacientes que le llegan con bradicardia y demás, la frecuencia cardíaca por debajo de 50, vemos esto. Entonces, el intervalo PR, como aquí lo vemos, si se fijan, este es el intervalo PR, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Es el segmento que se ve prolongado en los pacientes con bloqueo aurículo-ventriculares. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de bloqueo aurículo-ventriculares? Cuando nuestros pacientes tienen una fibrilación auricular y usan digoxina, pueden tener en algún momento un bloqueo AV presente. Cuando los pacientes usan beta bloqueadores, que ustedes ven que les comienza a bajar la frecuencia cardíaca, en el electro, estos pacientes, la mayoría no llegan con frecuencia cardíaca bajita, alteraciones iónicas como hiperpotasemia, miocarditis, enfermedad de Lynn, mononucleosis infecciosa y las obstrucciones coronarias suelen asociarse a bloqueos cardíacos. Por eso, en los pacientes cuando llegan con bloqueo a la emergencia, es importante anticoagularlos. Entonces, vamos a hablar de los bloqueos. Vamos a hablar de los bloqueos. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares, como ya dijimos, pueden ser de 3 tipos. Bloqueo tipo 1, bloqueo tipo 2 y bloqueo tipo 3. Entonces, los criterios para estos bloqueos van a ser los siguientes. Vamos a tener el PR aumentado, mayor de 5 cuadritos pequeños o mayor de un cuadrado grande. Y vamos a tener ondas P que conducen y ondas P que no conducen. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular tipo 1 son por lo regular pacientes jóvenes o pacientes de 40, 45 años, que por lo regular lo encontramos como un hallazgo casual en el electrocardiograma. Por lo regular, los bloqueos AB tipo 1, por lo regular el paciente no presenta síntomas. ¿Y cuáles son los criterios? Vamos a tener una onda P que conduce, o sea, cuando me refiero a una onda P que conduce, me refiero a que va a ser una onda P después de un complejo QRS. Entonces vamos a tener un PR, si se fijan aquí en este trazado, tenemos 1, 2, dijimos que el intervalo PR es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Entonces vamos a tener un PR prolongado, como se ve aquí en este trazado, 1, 2, 3, se ven más de 8 cuadritos. Vamos a tener una onda P que conduce, o sea, detrás de cada onda P va a haber un QRS y la distancia del PR en cada trazado que usted vea un bloqueo AB tipo 1, que lo encuentre por casualidad, va a tener la misma distancia. Si se fija aquí, va a tener la misma distancia, aquí tiene la misma distancia, el PR, aquí tiene la misma distancia y aquí tiene la misma distancia. Estos pacientes, cuando lo encontramos, se debe de investigar, se debe de agregar su antiagregante plaquetario, investigar la causa de estos pacientes, si el paciente es fumador, si sufre de alguna cardiopatía, de la causa anterior, tiene alguna miocarditis por ahí y no lo sabe, y demás. Esto es otro ejemplo del bloqueo de primer grado, como dijimos. Vamos a tener una onda P que conduce, o sea, una onda P, detrás de cada onda P va a haber un QRS, o delante, mejor dicho. El segmento PR, el intervalo, perdón, va a tener la misma medida en todos los trazados. Se fijan, aquí tiene la misma medida, aquí tiene la misma medida, aquí tiene la misma medida, y va a tener la misma medida la onda P conduciente y el PR prolongado. Otra vez otro ejemplo aquí. Entonces, este tipo de pacientes, pacientes jóvenes, 40 años, los pacientes que usan VAPER, que usan JUCA, pacientes totalmente asintomáticos. Los pacientes con este tipo de bloqueo no presentan ningún tipo de síntomas, se encuentran por lo regular por un hallazgo casual. Entonces, llegamos al bloqueo tipo 2 de segundo grado, al bloqueo AB de segundo grado, que puede ser en MOBI tipo 1 o bloqueo de Weckenbach o en MOBI tipo 2. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Como dijimos, si la P conduce o no conduce, que en el anterior dijimos que conducía la P, el PR debe de estar prolongado y si el PR tiene la misma medida o no. En el bloqueo MOBIX
2 tipo 1, vamos a tener el PR aumentado, como dijimos anteriormente, pero el PR va a ir en ascenso. Si se fijan, aquí tiene como 5 cuadritos, aquí tiene como 6, o sea, va a estar en ascenso. Entonces voy a tener P que conducen y P que no conducen. Cuando me refiero a una P que no conducen, si se fijan, tengo una P, tengo un QRS, entonces aquí tengo una onda P y no hay QRS. En el MOVIS 2 tipo 1 voy a tener un PR que va a ir en ascenso, o sea, se fijan, aquí mide diferente, aquí mide diferente, aquí mide diferente. Voy a tener onda P que conducen y onda P que no conducen. Vamos a ver otro ejemplo para entenderlo mejor. Entonces aquí vemos en el bloqueo de segundo grado, MOVI tipo 1 de Weckenbach, si se fijan, el PR, que es del inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, pues tiene la misma medida, pero voy a tener onda P que conducen, una onda P detrás de cada QRS, una onda P detrás de cada QRS, pero aquí, si se fijan, una onda T, una onda P y no veo QRS. El QRS está en la siguiente P. Entonces eso es lo importante. Como les digo los criterios, para repetirlo ya en modo de aprendizaje, voy a tener onda P que conduce y onda P que no conducen, pero el PR, la medida, va a estar en ascenso. Aquí tiene una medida, aquí tiene otra y aquí tiene otra. Entonces, el bloqueo AB MOVIS 2 tipo 2 va de la siguiente forma. Voy a tener un PR que va a tener la misma medida, a diferencia del MOVIS tipo 1 de Weckenbach. Voy a tener onda P que conducen y onda P que no conducen. Entonces me explico. A diferencia del otro, que el PR iba en ascenso, aquí el PR, si se fijan, aquí en este trazado mide lo mismo, aquí mide lo mismo, aquí mide lo mismo y aquí mide lo mismo. Entonces voy a tener onda P que conducen, el PR va a medir la misma distancia en todas las derivaciones, onda P que conducen, tengo una onda P, un QRS, una onda P, un QRS, y voy a tener una onda P no conduciente. Tanto en el bloqueo tipo 1, MOVIS 2 tipo 1 o MOVIS 2 tipo 2, son los pacientes que nos llegan a la emergencia con mareos, con dolor de pecho, y que usted le hace el electro y sale con este tipo de bloqueo. Este tipo de bloqueo es una emergencia, el paciente hay que poner oxigenación, poner atropina, y si no mejora, mandarle a poner un marcapaso. Entonces, este también es un bloqueo tipo 2, como vemos aquí, 2 tipo 2. Si se fijan, en todos los lugares, si se fijan, tengo una onda T, una onda P, que conduce, porque detrás de una onda P hay un QRS, si se fijan, tiene la misma medida, pero tengo una onda P que no conduce. Se fijan, tiene la misma medida, el PR, la misma medida, tengo una onda P que no conduce. Entonces, el bloqueo AB de tercer grado, entonces es una emergencia médica, entonces son los pacientes que nos llegan a la emergencia con pérdida de la conciencia, nos llegan con mareo, con la frecuencia cardíaca en 20, 25, 30, hay que mandarle a poner un marcapaso inmediatamente. Entonces, ¿cómo vemos estos bloqueos? Del bloqueo de tercer grado AB. El bloqueo de tercer grado AB, para que me entienda, ahí el corazón está por su cuenta, porque tanto la aurícula como los ventrículos van a estar bloqueados y va a haber onda P en el trazado completo. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Vamos a contar la onda P. Aquí puede ser el ritmo auricular, ventricular, está bloqueado. Aquí no se sabe de dónde va a salir el ritmo. Si se fijan, aquí este paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una bradicardia de 37, 38. A veces tiene menos de ahí. Si se fijan, mira, onda T, onda P prematura, otra onda P sin QRS, no conduce, onda P sin QRS, tengo otra onda P aquí con un QRS, tengo una onda T, tengo otra onda P, o sea, hay mucha onda P. Por lo regular, esto es una emergencia médica. Con este paciente no se puede perder tiempo. Este paciente, por lo regular, es el que nos llega a la emergencia con alteración del estado de conciencia, mareo, pálido, sudoroso. Se debe de trombolizar, agregarle su atropina. A mí me llegó un día uno con 15 de frecuencia, se le pone como si fuera un transmisor de frecuencia, que es un aparato como el Holter, donde se le pone un catéter aquí en la subclavia, y el paciente se le inicia con 75 de frecuencia. El grado 3, el paciente no puede esperar, eso es una emergencia, el paciente se puede morir. Llegan con 10, 15, 20 de frecuencia. Entonces, por lo regular, ¿cuáles son los síntomas de que usted debe de pensar
que el paciente tiene un bloqueo AB cuando usted realiza el electro. Si hay pacientes que dicen que tienen vértigo, que tienen mareo, se le hace tomografía, se le hace resonancia, se investiga, se le hace de todo, se le hace todos los tipos de análisis, no sale sin nada, usted lo busca, busque lo que tiene algún tipo de bloqueo AB, ese es el principal síntoma, mareos sin ninguna causa. El paciente puede presentar dolor torácico, puede presentar una disnea, dificultad para respirar, y estos pacientes nos dicen que tienen una sensación de anugo. Nos llegan a la consulta que dicen que tienen acidez, no saben dónde no, cuando usted le hace el electro, pues tiene un bloqueo auriculoventricular. Entonces, por lo regular, los estudios cardiológicos que se le deben hacer a estos pacientes, cuando están ingresados, ya usted lo estabilizó, o antes de realizar el marcapaso, se le debe realizar un ecocardiograma, porque estos pacientes, como tienen una hiperperfusión, tienen una isquemia, pueden tener una obstrucción coronaria, los bloqueos siempre están asociados a obstrucciones coronarias, a infartos, se le deben mandar de hacer encima a estos pacientes. Se debe hacer el ecocardiograma a estos pacientes, usted va a encontrar ahí una hipocinesia, una isquemia hemocárdica, se les realiza el Holter, ¿verdad que sí? Si es un tipo 1 y usted quiere saber el tipo de bloqueo que es, aunque usted lo sepa, para ver la constancia de que hace el bloqueo en el Holter, y se le debe hacer un electrocardiograma. Entonces, cuando nos llega un paciente, brevemente de manejo, como era la identificación, cuando nos llegan estos pacientes a la emergencia, ¿qué hace con ellos? Usted vio un paciente que llegó con mareo, con la frecuencia cardíaca disminuida, 40, 30, usted le pone oxigenoterapia, le pone 0.5 miligramos de atropina, y todos estos pacientes deben de anticoagularse, o sea, usar enoxaparina con ellos. Lo ideal es que sea Alteplasa, pero como los seguros por lo regular aquí no lo cubren, pues usamos enoxaparina. Inmediatamente, si es un tipo 2, móvil tipo 1 de Weckenbach, y llegó con síntomas, puede esperar. Usted le pone su atropina al paciente, le pone oxigenación, evalúa el paciente. Cuando usted tiene ingresado estos pacientes, si usted ve que siguen haciendo cambios hemodinámicos, mándela a hacer inmediatamente el marcapaso, a poner inmediatamente el marcapaso. Entonces, si un bloqueo de tercer grado, que la onda P está por todo el trazado, es una emergencia, debe ponerse el marcapaso inmediatamente, porque el paciente te puede hacer un bajón de frecuencia, llegar a 0, y se te puede morir. Yo he visto más o menos 2 con un bloqueo, o sea, en mi práctica he visto más o menos 2 o 3, y a uno de esos le tuvo que poner el monitor que le dije de frecuencia cardíaca, porque llegó con 10 de frecuencia en instalación de estado de conciencia, y se salvó porque yo estaba por ahí en la emergencia. Entonces, bloqueo de tercer grado móvil, una emergencia médica, marcapaso inmediatamente. Ese paciente, ustedes me ven a mí tranquilo, muy calmado, a ponerle su marcapaso. Ahora, tipo 2, usted lo ingresa, móvil tipo 1, 2 tipo 1 de Weckenbach, o tipo 2, móvil tipo 2, hay que ingresar a su paciente. Ahora, el tipo 1 que llegó sin síntomas, pues se puede esperar, usted lo identifica y lo estudia bien, pero todos esos pacientes no se pueden quedar en el aire, porque usted simplemente a darle un buen manejo, mandarle poner un marcapaso a tiempo, usted puede salvar una vida. Entonces, hablé solamente de los bloqueos AB porque están los bloqueos de rama derecha, los de rama izquierda, y están los bloqueos auriculares. Entonces, es un tema muy extenso. Entonces, no íbamos a durar hasta las 8 de la noche hablando aquí. Por eso hablé de los bloqueos AB, que son los más frecuentes. Y ya los de rama derecha e izquierda también son frecuentes. Entonces, por eso hablé de ellos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias a usted, doctor. Bueno, importante también recordar en qué derivaciones podemos observar, es una inquietud que tengo, ¿verdad? Los bloqueos de rama. ¿En qué derivaciones? En el electrocardiograma. En el electrocardiograma, sí, en el electrocardiograma podemos ver los bloqueos AB principalmente. Si usted está confundido y quiere saber, usted puede usar el D2. Se pueden ver por lo regular en la cara inferior, cara lateral, pero principalmente si usted está confundido, puede verlo en D2. Y ahí en D2, si usted está confundido, no sabe qué bloqueo es, se le va a dar el clic. Gracias. Un excelente resumen, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a darle el paso a aquellos que tengan preguntas, inquietudes. Por favor, pueden levantar la mano o vamos a abrir los micrófonos para todos ustedes. Exactamente. Ya tienen permiso para abrir micrófono, lo que quieran hacer preguntas o inquietud.
Profesor, en jóvenes usted tiene experiencia frecuente, está aumentando mucho los bloqueos en jóvenes. En jóvenes, sí, en jóvenes por lo regular, en los pacientes que usan vapor, que usan juca, en pacientes que tienen alguna cardiopatía. Usted sabe, como yo dije, las causas que son por equilibrio hidroelectrolítico, por hiperpotasemia, por en jóvenes, de cada 10 o 15 jóvenes que usted ve, aparece uno. Por lo regular, son asintomáticos en los jóvenes, por lo regular, pero sí aparecen. Usted sabe, pueden aparecer. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud o pregunta? Doctora. Sí, bueno, yo tengo otra inquietud, doctor. Sí, claro. En relación, ya que usted menciona, ¿verdad?, que hace estudios de mapa, de Holter, ¿qué tan frecuente se está indicando en la ciudad donde ustedes viven? Santiago, Moca, en el área del norte. ¿En Moca se está indicando qué? Estos estudios de mapa, de Holter. Sí, el mapa por lo regular, por ejemplo, todo paciente hipertenso que sea hipertenso debe realizarse por lo menos el mapa una vez al año. Por la razón de que el paciente, por ejemplo, cuando va a su consulta, le toman la presión en la mañana, pero por ejemplo en la noche, los pacientes que te hacen infarto, que te hacen ACV, te hacen crisis hipertensiva nocturna. Entonces, si tú quieres saber si un paciente está controlado o no, porque siempre cuando le toman la presión, se lo toman en la mañana o en la tarde, pero ¿y la noche para cuándo? Como dice la canción. Entonces, debe de hacerse el paciente que sufre de la presión, por lo menos yo considero cada 6 meses, y así tú sabes si está controlado o no. El Holter, los pacientes que son hipertensos, diabéticos, como les decía, una de las complicaciones de estos pacientes es que hacen ACV, que hacen infarto, que hacen arritmias. Entonces, en el Holter tú puedes detectar un infarto, una arritmia sintomática, que los pacientes que yo decía en la conferencia anterior, que hacen ACV, buscan lo que tienen alguna arritmia cardíaca. Y ya, por ejemplo, el electrocardiograma, los pacientes que son hipertensos, para mi entender, deben de hacérselo por lo menos cada 4 meses, aunque se recomiendan por lo regular las guías cardiológicas europeas y demás, lo recomiendan cada 6 meses. Yo recomiendo cada 4 meses porque hay pacientes que son disciplinados, que son asintomáticos. Todos creemos que los dolores de pecho son por estrés. Todos los pacientes con dolor de pecho deben hacerse un electro y debe hacerse así. El ecocardiograma, yo lo hago realmente, pero no quise hacerlo por el estrés realmente, pero el eco deben de hacérselo una vez al año. Estos pacientes. Entonces, todo paciente hipertenso, como usted dijo del mapa, deben de una vez o 2 veces al año hacerse el mapa. Gracias. ¿Alguien más que desee intervenir? Levantando la mano, doctora, el doctor Petit, Ronel, levantó la mano. Ese es mi amigo. Sí, adelante, Ronel, puede abrir su micrófono. Ronel Petit, bienvenido. ok, listo. Bienvenido. Abra su micrófono ahí, doctor Petit. Es mi compañero. Ah, sí, sí. Puede abrirlo y el doctor, listo. Sí, adelante. Parece que no ha podido abrir su micrófono. O Glenny también, que está levantando la mano. Doctora Collado. Buenas, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Adelante, Petit. Buenas, sí, buenas tardes, sí, buenas tardes. Muchas gracias. Y doctor Guzmán, muchas felicidades otra vez más. Gracias. Como siempre, por su conferencia, por su charla. La pregunta rápidamente mía es, usted mencionó en su exposición que en el grado 1, en bloqueo auriculaventricular tipo 1, los pacientes generalmente llegan sin síntomas asintomáticos y son pacientes jóvenes. Entonces, mi pregunta es, en caso de que uno encuentre un paciente así y con factor de riesgo, por ejemplo, un paciente que fuma o que usa vapor, ¿en cuánto tiempo uno puede citar a ese paciente y qué manejo uno le da? O sea, que no tiene síntomas, pero que tiene factor de riesgo. ¿Qué debe hacer ese paciente? Gracias. Doctorísimo. En esos pacientes, usted lo vea tipo 1, que tienen, ¿verdad que sí? Como dijimos, su onda P que conduce, su PR prolongado, pero como dice el doctor Petit, que hizo una excelente pregunta,
esos pacientes se deben de agregar ya sea su antiagregante plaquetario como su aspirina 81, si tienen factor de riesgo, y se le debe hacer un electrocardiograma, aunque no tengan síntomas, se deben de citar a los 15 días por lo regular y luego a las 3 semanas luego repetir un electrocardiograma. Y aparte de eso, de usted agregarle su aspirinita 81, doctorísimo, que eso es lo que más tenemos a mano, pues hacerle su eco, hacerle toda su analítica y demás, e investigar la causa. Porque como le dije, como nos llegan asintomáticos, ya si por ejemplo si es fumador, usted piensa que sí, que esa puede ser la causa, entonces usted va a ver cambios en el electro de que el bloqueo se va a ir corrigiendo poco a poco. Perfecto. Ya si es un paciente tipo 1, que usted lo ve y le dio su excelente manejo, como yo sé que usted que maneja muy bien sus pacientes, y usted le puso su aspirinita y el paciente es fumador, y usted ve y le dice, doctor, en la consulta yo me estoy como medio mareando. Entonces ahí lo mandamos a evaluar, hacer su eco y evaluamos mandarle a poner su marcapaso. Pero todo paciente, como dice el doctor Petit, con un grado tipo 1, aunque no tenga síntomas, y es fumador, es hipertenso y lleva su pastilla de la presión, debe agregársele su antiagregante plaquetario, ya sea su aspirinita 81, su clopidogrel, como considere usted, como usted vea su electrocardiograma, pero debe de hacerse así. ¿Por qué? Porque siempre los bloqueos van asociados a isquemia, a infarto. Los pacientes que te hacen bloqueos sintomáticos, si tienen factor de riesgo, búscalo, que vienen y te hacen un infarto. Y a las 2 semanas tú les repites el electro, tú vas a ver cambios, y luego a las 3 semanas tú le repites otro, le mandas el soporte. Ahora, si tú ves que a los 15 días el paciente le dice, doctor, me estoy sintiendo como medio mareado, pues lo vamos a evaluar con el hemodinamista y le mandamos a poner su marcapaso, porque el paciente, lo más importante en estos pacientes son los cambios hemodinámicos. Por lo regular, aunque te llega asintomático, si este problema, el bloqueo, aunque sea tipo 1, el paciente va a comenzar a presentar cambios hemodinámicos, pero con una aspirinita, el paciente puede mejorar. Sí, claro. Doctora Collado, ahora usted puede abrir Claro, su micrófono. claro. Sí. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas Excelente tardes. posición, doctor. Muy buenas explicaciones. Gracias. Me gustaría preguntar algo. Tengo un familiar que tiene un bloqueo ramificación izquierda del corazón. Hace como 10 años le hicieron hasta un cateterismo preocupado y todo eso, y gracias a Dios salió bien, no tenía ninguna arteria tapada ni nada. Excelente. Pero nuestra preocupación es que le están dando mucha taquicardia constante y desde que deja la pastilla vuelven otra vez la taquicardia. ¿Usted cree que tenga que ver con ese bloqueo? Porque dijeron que parece ser que fue de nacimiento ese bloqueo, que por eso no le afecta de nada. Y le hicieron eso, le hicieron de todo. Pero aparentemente fue que nació con ese bloqueo porque no le ha afectado en nada y el cateterismo salió bien. Pero a ella le da mucho vértigo, mucho mareo, mucho mareo. Exacto. Entonces, mire, doctorísima, los pacientes, como le decía, por eso hablé simplemente de los bloqueos AB, porque el bloqueo de rama es otro tema. Los pacientes que son hipertensos, que tienen problemas cardíacos, son hipertensos, diabéticos, terminan en algún momento, te hacen bloqueo tanto de la rama derecha, que es RCR, o en bloqueo de la rama izquierda, que es un QR o un RS. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con estos pacientes? Cuando los pacientes se le hacen cateterismo y sale normal, perfecto, y deja la pastilla, ese paciente debe estar manejado con un aspirina 81, con un clopidogrel, porque me imagino que hizo un infarto, lo que no tuvo fue obstrucción coronaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él deja la pastilla y hace taquicardia, quiere decir que el paciente tiene obstrucción coronaria, o sea, que debe de usar la pastilla, y en dado caso de que el cateterismo haya salido normal, ese paciente debe de hacérselo un ecoestrés, que es un eco inducido por fármaco, por endobutamina, que muchas veces en el cateterismo no se ve, y es un eco profundo y ahí sale si hay obstrucción coronaria o no. Pero si se le hizo un infarto, hizo cateterismo, aunque no haya traído obstrucción coronaria, debe de usar el aspirina o clopidogrel. Y si deja la pastilla, quiere decir que el paciente tiene una cardiopatía isquémica, o sea, que tuvo obstrucción coronaria, tuvo una isquemia, perdón, lo que no tuvo fue una obstrucción de una arteria total o más de un 50%, pero el bloqueo de rama izquierda, como dijo el doctor, estaba muy bien, este nacimiento, por eso es secundario a la patología cardiovascular, o sea, eso, el bloqueo, eso es como una consecuencia de eso, pero por lo regular, cuando un paciente se hace un cateterismo, tuvo un infarto, debe de quedarse, aunque no haya oído, no se le haya puesto stent, que se llama, porque cuando tiene una arteria tapada, a la mitad o total se le pone una mallita, que es un stent. Pero cuando tienen todas las arterias tapadas, como yo tengo muchos pacientes así, tengo como 10 o 12, se le pone un balón gástrico, que los pacientes se mueren, que yo por lo regular lo tengo manejado, porque se mueren a los 3 meses, pero cuando el paciente hace un infarto, se le hace un cateterismo, y deja la pastilla y hace taquicardia, ¿qué es lo que te quiere decir a ti? Que
que tiene una isquemia, o sea, que ocurre una obstrucción en las coronarias y que el paciente debe usar la aspirina o el anticoagulante. Pero si el cateterismo salió bien, ese paciente, como hizo un infarto, a los 2 años debe hacerse un cateterismo, y si no se le hizo el ecoestrés, que es lo que va, o la prueba de esfuerzo, o la prueba de Bruce, debe de hacerse, porque muchas veces en el cateterismo no sale, muchas veces. Ya que uno, cuando se manda a hacer el cateterismo, hay que decirle al hemodinamista qué es lo que él va a buscar. Entonces, si salió negativo el cateterismo, a su familiar es bueno que le hagan un ecoestrés, que es un eco profundo, donde se le da dobutamina, que es un medicamento que pone su corazón a su máxima expresión, y ahí sale realmente lo que tiene el paciente. Muy bien. También Pimentel, la doctora Pimentel, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Yo, Kendi. Adelante. Doctora Pimentel o doctor. Sí, adelante. Excelente, doctora Pimentel. Okay, muy buenas tardes, decía a todos. Excelente. Realmente, yo estoy observando lo siguiente, y me gustaría que me ayudaran con aclarando esta parte. Sí sabemos que realmente nuestros jóvenes, que son los que más están utilizando el vapor, la población joven, ¿verdad? Y el asunto de la juca, eso hace mucho tiempo, pero en este tiempo estamos viendo, creo que nos pasa a todos, que estamos viendo muchos pacientes con dolor de pecho, dolor de tórax, y realmente tienen como antecedente que son fumadores de vapor y juca de manera muy, muy marcada. Pero yo tengo una incógnita y quiero saber, la predisposición de que haya dado COVID a muchos de la población, ¿está teniendo que ver con que se desarrolle esto de estas manifestaciones clínicas que están presentando los jóvenes también, eso mismo de bloqueo y derrame pericárdico, que podemos ver y observar? ¿Se está demostrando que eso tiene relación directa con secuelas del COVID? Sí, claro, por eso al principio, cuando el COVID comenzó y a mediados se explicaba que una de las complicaciones cardiovasculares del COVID, por eso los pacientes con COVID, cuando lo teníamos ingresado en la clínica o cuando usted lo veía ingresado, se le agregaba anticoagulante por eso mismo, porque una de las complicaciones del COVID es que provoca el virus miocardiopatía, no solo bloqueos, miocardiopatía, infarto. Por ejemplo, esos pacientes que usted le llevaban a su clínica o lo llevaban a la consulta, decían, fulano hizo un infarto y salieron bien las coronarias, busca lo que le había dado COVID. Entonces el COVID, una de las complicaciones de esa, se veían bloqueos, pero más que bloqueo eran miocardiopatías, infartos, eventos cerebrovasculares isquémicos. Esos pacientes que usted veía cuando el COVID comenzó su apogeo, ACV, infarto, miocardiopatía, tanto en jóvenes como bien lo dijo usted, en jóvenes y en personas adultas, eso era el COVID. Se veían bloqueos en un menor por ciento, pero más obstrucciones coronarias y eventos cerebrovasculares. Muy interesante, doctorísima, su pregunta. Va relacionado, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Pueden abrir su micrófono o levantar la mano si tienen alguna otra duda o pregunta? Bueno, doctora Carmen, parece que se acabaron las preguntas, ¿verdad? Cuando se acaban las preguntas es porque el profesor explicó muy bien. Así es. Yo creo que sí. Tan rápido. Antes de finalizar, creo que la doctora tiene algunos detalles de nuestro congreso, pero antes de eso, agradecerle sobremanera al doctor Porfirio Guzmán por su esfuerzo en el día de hoy. Tengo entendido que es la tercera vez que viene y hubo un grupo que le pidió también que hablara de este tema. Es decir, que nos queda ya un poquito más bajando hacia las ramificaciones, como él mencionó. Sí, claro, vamos a seguir hablando sobre eso. Muy pronto para eso. Adelante, doctora. Sí, bueno, pues muchas gracias al doctor, a los participantes, y aprovechar, bueno, que el doctor es un influencer porque tiene un buen arraigo. Recordándoles que tenemos el 17º Congreso de la APSI en Nueva York, en el Hospital Montefiore, el 20 y 21 de mayo.
de mayo. El 20 de mayo les recordamos que tenemos un cóctel y una ceremonia de premiaciones que podemos aprovechar ya sea para hacer networking, para conocernos, para hablar y saber lo que estamos haciendo. Donde, bueno, pues en Pediatrics 2000, en la galería de la clínica del doctor Tapia, que gentilmente siempre lo ofrece para todos los profesionales, y está en Broadway con 135 Street, entonces en Manhattan. Quedan bienvenidos, pero por supuesto, aquí presentes tenemos a la doctora Leonor, la doctora Jerez, ellas están llamándoles y si usted desea confirmar, pues no duden en contactarnos, porque tenemos un cupo limitado, entonces así pueden venir, ¿verdad? Y compartir. ¿Con quién? Bueno, pues con nuestros invitados, las personas que serán premiadas, como es la doctora Evelyn Tuero Llanos. También tenemos al licenciado Tirso Mejía y el artista Giri Nelson, también será homenajeado y por supuesto escucharemos de él su música, tendremos la ambientación durante toda la noche, ¿sí? ¿Qué más, doctor, tenemos para reconocer? Sí, al doctor Marasco y al doctor Amin Cruz, que es doctor en historia y con un apoyo dentro de la comunidad de 51 años de servicio. Ese que será una gran oportunidad de conocerlo, de inspirarse en la historia de ellos que han ayudado a crear muchos programas en el área de New York, New Jersey y otras ciudades. Así es. Sí, bueno, pues al siguiente día estaremos en el Hospital Montefiore en el Congreso, el cual, como bien sabes, aquí está la fotografía, lo pudimos hacer el año pasado, este año estará mucho mejor, ya no hay tantas restricciones por el COVID, recuérdense que tiene una capacidad limitada también, así que hay que inscribirse temprano. Todos ustedes comuníquense con nosotros, hay muchas facilidades para hacerlo, ya sea a través de Eventbrite, llamando, y por supuesto desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Todo el día, pues un acontecimiento científico que nos va a enriquecer a todos, porque recuérdense que el tema hoy que el doctor ha hablado en la parte de cardiología es el mecanismo de un paso hacia la prevención de la diabetes en la comunidad latina. Nosotros que estamos ya lamentablemente reconocido como el primero o el segundo grupo en Estados Unidos con más altos niveles de diabetes y prediabetes, qué importante es volverlo a traer este año al Congreso. ¿Qué áreas abarcará? Bueno, pues tendremos invitados que nos hablarán de las diferentes áreas en las que la diabetes debe de ser vista, analizada, y diferentes especialistas de la piel, neurólogo, el doctor Carlos Williams, cardiólogo, también nutricionista, especialista del ejercicio. Así que, por favor, si usted no está aquí y tiene alguien que vive en Nueva York, New Jersey, Filadelfia, que pueda llegar, pues invítelo, hágale saber, ¿sí?, de este congreso. Y por supuesto, también habrá nuevas estrategias para el diagnóstico y tratamiento. Siempre habrá innovación en este congreso sobre la diabetes mellitus. Así que aquí están las personas que estarán presentes, parte de ellos ya confirmados, o sea, los que han confirmado, la doctora Evelyn Tuero Llanos, médico especialista en medicina familiar, médico internista, perdón, también la doctora Leonora Tavares, especialista en salud mental, el doctor Eliezer Guzmán, cardiólogo, el profesional de la nutrición, licenciado Víctor Acosta, también el doctor José de León, Edwin Torres, quien es enfermero, pero también participa en el campo de la diabetes, el doctor Carlos Williams y el doctor Bienvenido Fajar. Por supuesto, vendrán muchos más. Queremos darles las gracias por haber puesto atención y les recuerdo que no duden en contactarnos para hacer esa intención de asistir al Congreso y estar ya preparados para recibirlo como todos ustedes se merecen. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. Gracias, doctor Porfirio Guzmán, por su participación y a todos ustedes. Buenas tardes. Igual. Gracias, Guzmán.